Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Buenos días, mis hermanos, feliz domingo, feliz día de resurrección. Hoy, como todos los domingos, les traemos una palabra de parte de Dios. Y hoy la palabra que les traigo tiene que ver con la Semana Santa, tiene que ver con el padecimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo, que terminó con muerte de cruz. La palabra la he denominado la paradoja en la muerte de Jesús. Yo creo que todos nosotros hemos vivido en alguna oportunidad situaciones, hechos o acontecimientos de nuestra vida que muchas veces no le encontramos explicación, que pareciera que fueran extraños, increíbles las cosas como sucedieron, que incluso encontramos que pareciera que fuera paradójico lo que sucedió. Y en mi vida a mí me ha pasado. La muerte de Jesús y su resurrección es un acontecimiento que, siendo el más importante e influyente en la humanidad, nos trae un misterio que solo Dios, su Padre y nuestro Creador, podría tener la respuesta. Así como hay hechos y experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida que no le encontramos explicación alguna bajo nuestro conocimiento, bajo nuestro razonamiento o nuestra lógica, como lo queramos llamar, porque ocurren bajo la lógica de Dios, que es única e inexpugnable para el razonamiento humano. La muerte de Jesús había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Veamos solo algunos de los pasajes más importantes. En el Salmo
22, capítulo 16 al 18, David escribe: como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar con mis huesos, todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Como efectivamente sucedió cuando los soldados al pie de la cruz echaban dados para sortearse la túnica o las vestiduras de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 53, del 5 al 12 encontramos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y voy a pasar al versículo 12, donde dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con las fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, como efectivamente Jesús oró en la cruz, diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación porque el que traspasaron, dice la palabra, porque el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y por último, en el Salmo 16, versículos 10 y 11, el rey David predice la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo para estar a la diestra de su Padre. Y dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Y me detengo allí: no dejarás que mi vida termine en la tumba, en el sepulcro, y no permitirás que mi cuerpo se descomponga, sufra corrupción. Y en el 11 dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Está prediciendo ahí que Jesús iba a ascender a los cielos, y de dicha eterna a tu derecha, como efectivamente sucedió cuando Jesús subió a los cielos y se sentó a la derecha de su Padre. Todos estos versículos del Antiguo Testamento profetizan la muerte de Jesús, la cual sería muerte de cruz, luego de ser torturado, vejado y humillado. Dios, en su infinita misericordia, envió a su único Hijo para que fuera sacrificado como cordero inmolado para la salvación de la humanidad, para el perdón de nuestros pecados. Y en ese entonces
la humanidad estaba rendida a los pies de Satanás. Tan es así que cuando Jesús estuvo 40 días de ayuno en el desierto, Satanás lo tentó 3 veces, siendo la tercera, diciéndole: todo esto te daré, si postrado me adorares, señalándole todos los reinos del mundo. Todo esto te daré. Lo llevó a una colina donde se divisaba, donde se perdía la vista. Y todo esto te daré, le dice Satanás, si postrado me adorares, señalándole todos los reinos del mundo. Satanás tienta a Jesús porque estaba consciente del peligro que él significaba para el dominio que había alcanzado. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esto indica un sentido de pertenencia. Satanás se sentía dueño y señor del mundo. Y había llegado el único que podría arrebatarle lo que por derecho le pertenecía a Dios como creador del universo. Satanás, tentando a Jesús, pretendía lograr la segunda caída, tratando de emular lo que había logrado con Adán y Eva. Y quiero detenerme aquí en un momento. Satanás tienta a Jesús antes de que inicie su ministerio. Satanás tienta a Jesús cuando Jesús no era conocido, cuando Jesús no había iniciado su ministerio, porque él quería impedir que Jesús precisamente llevara a cabo la obra y el propósito para el cual su Padre lo había enviado: traer las nuevas, un nuevo pacto y la salvación de la humanidad. Ahora, me pregunto yo, ¿cómo vencería Jesús al enemigo? ¿Cómo vencería Jesús a Satanás en la cruz del Calvario? Así sería. Jesús sería traicionado, detenido, juzgado, torturado, azotado, vejado, humillado y maltratado con los peores castigos que podría imaginar, crucificado y tratado como el peor de los delincuentes. Y en ese proceso Jesús iba cargando con nuestros pecados. La pesada cruz significaba todos los pecados en que estaba sumida la humanidad en ese momento. Pero era preciso que Jesús padeciera y muriera con muerte de cruz para que se cumpliera el propósito para el cual su Padre lo había enviado. Y entonces, ¿en dónde está la paradoja? Imaginémonos por un momento que Jesús no hubiese sido condenado a muerte, que no hubiese sufrido ese castigo tan terrible y que no hubiese muerto crucificado. ¿Tendría algún sentido para la humanidad su venida? ¿Se hubiese cumplido las profecías sobre su venida y su muerte? ¿Y qué hubiese pasado con el propósito por el que Dios, su Padre, lo había enviado? ¿Era necesario que los malvados fariseos, sumos sacerdotes y los judíos que le obedecían arremetieran con tanto odio contra Jesús para que se cumpliera la palabra? La respuesta es sí. Era necesario. Y ustedes se preguntarán: y entonces, pastor,
los culpables de proferir tan crueles castigos, humillaciones hasta la muerte precedida de una agonía terrible, estuvieron justificados? ¿Se justificaba que le hicieran tanto daño a Jesús solo porque tenía que cumplir un propósito? Y la respuesta es no. Y he allí uno de los misterios de la muerte de Jesús. Si vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, nos vamos a dar cuenta. En el 25 dice la palabra, dice Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tremenda palabra. Lo insensato de Dios es más sabio, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, continúa, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo, en el 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió de lo más vil y despreciado en aquel momento para que acusaran a su hijo de traidor, de impostor, de transgresor de la ley, de blasfemo, de malhechor, para que así se cumpliera su palabra. Porque era necesario que su hijo muriera en la cruz y derramara su sangre para redimir a la humanidad del pecado, de la maldad. La muerte de Jesús fue como un manto de salvación que Dios extendió para que todo aquel que quisiera ser salvo lo fuera por el poder de la cruz del Calvario y por la sangre que Él derramó. A partir de ese momento ya no era potestad del enemigo el dominio absoluto sobre la humanidad, sino que sería potestad de cada uno de nosotros ser salvos al reconocer y aceptar a Jesús como nuestro único Dios y nuestro único Salvador. Habían muchas personas que sufrieron por la muerte de Jesús. Su madre María, sus discípulos y todos aquellos que creyeron en Él, en el mensaje de su palabra, en los milagros, en la unción que Dios había colocado en Jesús para sanar enfermos, para resucitar a Lázaro, por ejemplo. En Jesús había el poder del Espíritu Santo que irradiaba y que fue objeto de envidia entre los fariseos y sumos sacerdotes, porque ellos deseaban tener de lo que Jesús tenía y no podían. Por el contrario, solo destilaban envidia, odio y rencor. Ellos eran de lo más vil y despreciable que escogió Dios para que se cumpliera el propósito de Jesús en la cruz. ¡Qué paradoja! Pero también había alguien que no quería, que ya en ese momento no le convenía y que no deseaba que Jesús muriera en la cruz, que sufriera como sufrió, que fuera flagelado, que fuera torturado, que fuera humillado, porque es
ese que no le convenía que ya en ese momento Jesús muriera de esa manera, él sabía que sería derrotado, que sería vencido, como efectivamente fue vencido. Y ese era Satanás. Por eso Satanás, antes de que Jesús iniciara su ministerio, trató de ponerlo de su lado, lo tentó. Voy a hacer esto, voy a ver si logro ganarlo para mí, o si logro que muera, provocarle la muerte en este momento que nadie lo conoce. Yo me imagino a Satanás paseándose nervioso por todos lados cuando Jesús estaba sido sometido a todas estas vejámenes, estas torturas, deseando que a lo mejor Jesús no fuera crucificado, que no muriera de la manera como murió, pues él lo que quería era que Jesús, nada más y nada menos el Hijo de Dios, se postrare a sus pies para él seguir reinando. Él quería a Jesús de su lado, de su equipo. Me llama la atención, y cuando estaba preparando la palabra me acordaba que en el fútbol, por ejemplo, ¿cuántos entrenadores de equipos de fútbol no quisieran tener de su lado en su equipo a Ronaldo o a Messi? Así les caiga mal, así digan: ese Ronaldo, ese Messi es prepotente, soberbio, él debe ser un jugador difícil de poder coachar, de poder entrenar. Pero lo quisieran de su lado, lo quisieran en su equipo, porque sería garantía de triunfo, y ese triunfo le daría la gloria a esos entrenadores. Así, eso es lo que esperaba Satanás, que Jesús estuviera de su lado. Satanás no quería a Jesús muerto de esa manera, porque muerto significaba su peor derrota. Satanás hubiese querido que Jesús hubiese vestido la camiseta de su equipo, la misma que vestían los fariseos, pues la única manera de sostenerse como amo y señor del mundo era librarse de su peor enemigo, teniéndolo de su lado. Era tener a Jesús, que era su peor enemigo, del lado de él. Toda una paradoja. Esto nos enseña que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Él hace las cosas a su manera, a la manera de Él, y no conforme a la lógica de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Y para finalizar, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es nuestro Dios. Él hace las cosas de acuerdo a sus pensamientos, no de acuerdo a tus pensamientos, a tus ideas. Y por eso es que a veces te sorprendes, y por eso es que a veces te quejas de Dios, porque no te da la respuesta que tú estás esperando y como tú la estás esperando. Así pasa muchas veces en nuestras vidas. Dios permite que libres batallas tal vez sean muy duras de vencer,
porque quiere fortalecer tu carácter. Dios permite las heridas para que entiendas que la única manera de sanarlas es perdonando como Él perdonó en la cruz, doblegando tu orgullo, perdonando. Dios permite muchas veces que pasemos por tormentas en nuestra vida familiar para que entendamos que el valor de la unión y comunión en familia es necesaria para preservarla. A veces Dios te enseña en la enfermedad que Él es el mayor sanador. Yo sé que puedes librar muchas batallas y dificultades. No sé por cuántas hayas pasado en tu vida o las estés pasando en este momento. Pero recuerda que Jesús pagó por todos nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre para nuestra salvación. Así muchas veces nos resulta extraño cómo Él nos responde, así sea para ti una paradoja que la solución a tu problema económico y financiero, por ejemplo, sea sentarte a negociar con quien tanto daño te ha hecho en esa área, porque de lo más vil y despreciable escogió Dios. No esperes nunca una respuesta a tu manera. Espera la respuesta a la manera de Él. En Eclesiastés capítulo 11 versículo 5 dice la palabra: así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Definitivamente, mis hermanos, los caminos de Dios son misteriosos. Y yo quiero que reflexionen sobre esta palabra. Reflexionemos todos. Entendamos que en nuestra vida es cristiana vamos a encontrar batallas, vamos a encontrar dificultades, tormentas. Y que quizá a lo mejor no entendamos por qué Dios no nos da una respuesta pronta o quizá una respuesta como nosotros la esperamos, de la manera que nosotros la esperamos, de la manera que nosotros la tenemos concebida en nuestra mente, en nuestra estructura de pensamiento. Porque las respuestas de Dios son en su tiempo y a la manera de Él. Yo quiero que en este momento, allí donde están ustedes, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy entiendo todo lo que padeciste en la cruz, todo lo que padeciste antes de ser clavado en el madero, tortura, vejaciones, heridas, corona de espinas, dolor, sangre, pesada cruz que significaban nuestros pesados pecados. Yo hoy entiendo que Jesús, que tu Padre te mandó a morir en la cruz, que esa muerte de cruz que fue tan dolorosa, por la cual hubo un momento en que tú no querías pasar porque pensabas lo dolorosa y lo dura que iba a ser, tenía que suceder para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera el propósito que Dios había tenido contigo, y es venir, ofrecer y ofrendar tu cuerpo, tu vida, para la salvación de la humanidad. Hoy entiendo que tú en el madero derrotaste al enemigo, derrotaste a Satanás. Hoy entiendo que tú a través de la cruz me das la facultad de decirle a Satanás: vete fuera, no te quiero de mi vida.
porque hoy al pie de la cruz acepto a un Jesús que se entregó por mí para ser salvo. Señor, acompáñame. Señor, no me sueltes en este camino. Te pido que me protejas a mí y a mi familia. Que no nos suelte jamás, Señor. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por escuchar y permitirse el tiempo de escuchar esta palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde. Compartan esta palabra con las personas que ustedes aman y los esperamos el próximo domingo.